Y quiero compartirte esta tarde, porque sé que quizás estás ahorita en este momento en casita y estás quizás haciendo algunas labores escuchando o estás trabajando y solamente me estás escuchando. Y bueno, solamente quiero compartirte una palabra que sé que va a ayudar mucho a tu vida. Y quiero hablarte acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros discernir la voluntad de Dios? La mayoría de nosotros, yo creo que hemos orado pidiendo, ¿verdad?, que se revele la voluntad de Dios, o nosotros anhelando también cumplir la voluntad de Dios. Y eso es importante, porque la voluntad de Dios, bueno, es buena, agradable y perfecta. Así lo dice Romanos capítulo 12. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sabes, Salmo capítulo 40, quiero compartirte lo que dice en el Salmo capítulo 40. Recuerda, comparte este devocional y síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Centro de Fe Topo Chico. Suscríbete. Ahí estamos subiendo continuamente los devocionales, las reflexiones, las predicaciones y material que sé que va a edificar y a bendecir tu vida. Y el Salmo capítulo 40, el versículo 8, déjame compartirte esto esta tarde. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Qué interesante salmo, cómo el salmista expresa que el hacer la voluntad de Dios para él era un agrado, y qué importante es que nosotros tengamos ese pensamiento en el corazón, que podamos decir, sí, ciertamente la voluntad de Dios para nosotros es buena y nos agrada, es agradable cumplir la voluntad de Dios. Claro es que a veces esa voluntad de Dios perfecta nos va a llevar por caminos que quizá de manera terrenal no nos van a parecer, porque a veces atravesamos momentos difíciles, pero que están dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces viene un pensamiento equivocado de que solamente cosas buenas tienen que pasarnos. A veces viene a nuestro corazón ese pensamiento y es muy común pensar así, ¿no? Pues Dios solamente me quiere bendecir, solamente Dios quiere prosperarme. Pero sabes, la Biblia a mí me enseña a través de diferentes pasajes, a través de diferentes personajes que caminaron muy apegados a Dios, cómo tuvieron que atravesar también momentos difíciles y que estaban dentro de la voluntad de Dios. Y un ejemplo muy palpable es la vida de nuestro Señor Jesús. Tú lo puedes mirar cuando momentos antes de Él ir a la cruz y cumplir su propósito, bueno, lo vemos orando en el monte del Getsemaní y pidiendo, si es posible, dice el Señor Jesús, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos cómo Jesús aprendió a decir sí a la voluntad de Dios. Y qué importante es para nosotros, los hijos de Dios, el poderle decir a Dios sí. Sé que a veces son momentos difíciles, pero están dentro de tu voluntad. Y tu voluntad siempre, siempre y siempre será buena para mí. Y que podamos decir, como lo dice el Salmo 40, el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lo podemos ver en la vida de Pedro. Pedro fue un hombre que le dice, maestro, yo puedo ir contigo hasta la muerte si es necesario. Y vemos que él estaba dispuesto a todo, ¿verdad? Claro que vemos más adelante cómo él le niega 3 veces, pero Dios le permite levantarse y ser de bendición en el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y él es el que comienza a predicar y a ganar almas. Pero sabes, hay una parte donde Jesús le dice, cuando eras joven, Pedro, tú te ceñías y ibas a donde tú querías. Pero cuando seas ya anciano, seas viejo, alguien más te llevará a un lugar donde no quieres ir. Y estaba hablando claro de lo que él iba a padecer por causa del nombre de Jesús. Pero Pedro aceptó lo que Jesucristo le estaba diciendo, el Señor Jesús le estaba diciendo. Y le estaba hablando de eso, de la voluntad
de que a veces vamos a tener que atravesar momentos donde no nos gustaría, pero es parte del proceso, es parte de la voluntad de Dios. Y no porque Dios sea malo y nos gusta vernos sufrir. No, porque el Salmo capítulo 5 dice que Dios no se complace en la maldad. Él no va a hacer algo que dañe nuestras vidas. Pero hay una voluntad perfecta que en el momento quizá no la entendemos. Y vuelvo una vez más al ejemplo. Jesús le dice a sus discípulos, cuando Él les está explicando del servir, de lavarse los pies, pero menciona una frase muy importante y les dice, lo que hago yo en este momento no lo entienden, pero lo entenderán después. Así hay muchas cosas de las cuales nosotros quizá en el momento no las entendemos porque atravesamos. Claro que tenemos esa idea interna en el corazón y decimos, bueno, sé que es la voluntad de Dios. No la entiendo, pero sé que es la voluntad de Dios. Aquí el conflicto viene cuando el corazón, ¿verdad?, se mete en ese problema de por qué, y hemos escuchado que no digamos por qué, sino para qué. Y yo lo he escuchado muchas veces y me han dado algunas veces ese consejo personas, ¿verdad?, que me han ayudado. Y sí, porque cuando nos metemos en esos conflictos en el corazón, pues muchas veces vamos a perder. Muchas veces vamos a batallar, ¿verdad?, con los pensamientos y todo eso. Pero, sin duda, la voluntad de Dios es perfecta. Así que es bueno el cumplir la voluntad de Dios. Quiero invitarte a que tú abras tu corazón. Si estás atravesando un momento difícil, bueno, que tú te acerques a Dios y le digas, Dios, revélame tu voluntad en medio de esta situación que estoy atravesando. Y es la manera en que el Señor, bueno, va a fortalecernos y va a aclarar muchas cosas en nuestro corazón. Comparte este devocional. Recuerda, puedes interactuar junto conmigo dejando tu comentario, tu petición. Y bueno, ¿qué opinas de este tema? Hablar de la voluntad de Dios. Porque es uno de los temas más importantes para nosotros, los que hemos creído en Jesús. Es bien importante eso, porque sabes, muchos, a causa de no entender la voluntad de Dios, se desaniman, se frustran, inclusive unos hasta se amargan. Sí, permiten la amargura en el corazón y eso hace que poco a poco se vayan alejando del caminar con el Señor, su corazón se endurece, a veces los pensamientos llegan a ser cautivos y bueno, ahí es donde se abre la puerta al enemigo y comienza a hacer estragos, cuando en realidad Dios lo que quiere es tomarnos de la mano y guiarnos en el camino correcto. ¿Sabes? El salmista David decía, cuando atraviese el valle de sombra y de muerte, no temeré. O sea, él estaba consciente. Él estaba consciente que iba a atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Estaba consciente que también iba a haber momentos difíciles en su vida. Y vamos que atravesó momentos difíciles el rey David, persecución por más de 20 años, imagínate. Dios lo unge, envía al profeta Samuel y lo unge. Y le dice, tú eres el próximo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado? Que un hombre arremete contra él, este hombre llamado Saúl, y persigue a David por más de 20 años, y vemos a David de cueva en cueva, cuando ya él empezaba como que a acomodarse, ¿no?, a su zona de confort, pues que tenía que moverse porque se daba cuenta Saúl que ahí estaba y Saúl lo quería matar. Quizá David pudo haber dicho, bueno, Señor, ¿qué no me llamaste y me ungiste por rey? ¿Por qué estoy viviendo en cuevas? ¿Y por qué estoy padeciendo esta persecución sin razón? Y él pudo haber dicho tantas cosas. Pero vemos cómo él en la Biblia, ¿verdad?, menciona, pues el hacer tu voluntad me agrada. Y él sabía que había valles de sombra y de muerte, valles de peligro. Pero ahí menciona algo bien importante. Dice que aunque atraviese todo eso, tú estarás conmigo. Tú me guiarás, tu mano me guiará. A tus ángeles mandarás para que mi pie no tropiece. Y empieza él a declarar, ¿verdad?, la confianza que tenía
en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en los planes de Dios. Entonces es importante entender que todos debemos de andar en la voluntad perfecta de Dios. Así que la vida del creyente se sintetiza en una sola palabra, sí, voluntad. Nuestra mayor motivación tiene que ser el hacer la voluntad de Dios. Así que la Biblia, habla, ¿verdad?, que podemos nosotros cumplir o identifica algunas voluntades. Una de ellas es nuestra propia voluntad. Y esa se basa, según lo que dice Proverbios capítulo 3, y déjame leértelo. Proverbios capítulo 3, espero y tú puedas tener ahí en mano la Biblia, y si no, solamente presta atención a esta palabra que sé que te va a bendecir. Recuerda compartir este devocional, compártelo y déjame tu comentario. Déjame tu comentario, qué piensas de este tema. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3. El versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Una vez más dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, la Biblia identifica diferentes voluntades y una de ellas es la propia. Y esta se basa, en la que cada persona, ¿verdad?, decide tomar. Andar en sus propios caminos, lo menciona aquí Proverbios. Y el andar en nuestros propios caminos sin tomar en cuenta los caminos de Dios, ese es el funcionamiento de una naturaleza caída. El hombre, al caer, desde el Edén, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, al caer, es separado de Dios y comienza a andar en sus propios caminos, en su propia voluntad. Y normalmente, eso se describe en nuestro corazón cuando decimos, ¿y a ti qué te importa? Eso es mi vida. Y mucha gente así piensa. Inclusive, y es lamentable quizá decirlo, pero hasta cristianos dicen, ¿tú por qué te metes? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué no? Yo voy a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso. Esos son los rasgos de la naturaleza caída. Alguien que en realidad ha cedido su corazón a Jesús, ha entregado su corazón a Jesús, ya no va a vivir sus propios caminos. Y quizá la carne te va a indicar, quizá nuestra propia carne nos puede indicar, no, da por este camino, esto es más conveniente para ti. La carne puede dictar eso, pero cuando has cedido tu corazón, tu voluntad al Señor Jesucristo, ya sabes, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, como Él vive en mí, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó, dice, por mí. Es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces dices, como ya no vivo yo, ¿por qué tengo que seguir mi voluntad? Si Jesús es mi Señor, si Jesús ya es mi Rey, Jesús es mi todo, entonces yo voy a obedecer su voluntad. Ya no voy a obedecer la voluntad de mi carne o la voluntad de mis deseos, de mis pasiones, porque así lo menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que antes andábamos en la vanidad de nuestra mente, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, obedeciendo a la corriente de este siglo o la corriente de este mundo. Pero ahora nosotros, los redimidos por el Señor, por la sangre de Jesús, ¿qué decimos? La voluntad del Señor es agradable. Para mí es mejor. Claro que hay momentos donde el seguir la voluntad de Dios va a retar mi corazón y mi carne va a ser quizá hasta en cierto punto machacada y molida, pero al final podemos decir, cumplí la voluntad del Señor. Imagínate al Señor Jesús. Imagínate al Señor Jesús en el huerto del Edén. Del Getsemaní. Me quedé con Génesis. Imagínate a Jesús. Él sabía que tenía que cumplir su propósito y uno de ellos, era ir a la cruz, morir por nosotros, porque tenía que ser crucificado, el Cordero de Dios. Él sabía lo que iba a atravesar, pero sin embargo, Él lo vemos orando
Y claro, había una fuerte presión interna que dice que salió de su frente como grandes gotas de sangre. Pero ahí vemos a Jesús. Lo vemos orando y diciendo, Señor, mejor tu voluntad. Él pudo haber tomado otra alternativa. Él era el Hijo de Dios, pero Él vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo a los filipenses, cuando lo menciona en el capítulo 2 del versículo 5 en adelante, dice que fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual dice Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, toda rodilla se doble y toda lengua confiese de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Confiesen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero qué interesante es eso. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que deja tu comentario. ¿Qué opinas de este mensaje, de este devocional del día de hoy? Y comparte también este devocional. Y déjame agregarle un poquito más. Entonces, cuando nosotros obedecemos a nuestra voluntad, a la voluntad propia, bueno, estamos dando rasgos del funcionamiento de la naturaleza caída. Y ya te lo mencioné hace un momento que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, ahora el reino de su amado Hijo. Él nos dio ahora su naturaleza. Por eso somos hijos por medio de Jesucristo. Entonces, el andar en nuestra propia voluntad nos llevará también a sufrir las consecuencias. Y es ahí donde lloramos, es ahí donde comenzamos a lamentarnos. Es ahí donde empiezan las cuestiones en el corazón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues es que seguiste tu propia voluntad. Y muchas veces, ¿sabes? Hablando aquí en términos de creyentes, de cristianos, muchas veces sabemos que es mejor seguir la voluntad de Dios. Lo sabemos. Pero a veces somos vencidos por nuestra carne, somos vencidos por nuestra propia voluntad. Y cuando somos vencidos obedecemos y luego el resultado, la consecuencia. Y es ahí donde comienza el dolor en el corazón. Y es ahí donde comienza el desánimo en el corazón, el desaliento en el corazón. Yo puedo ver en las Escrituras al Señor Jesús siempre firme, siempre constante, aún en el camino hacia la cruz. Lo vemos a Él. De hecho, la Biblia dice que no abrió su boca, que fue como el cordero al matadero. No abrió su boca, imagínate. Quizá alguno de nosotros en una circunstancia parecida o algo así, ¿verdad? Hubiéramos abierto nuestra boca para quejarnos o hasta para maldecir y decir cuánta cosa. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús nos da el mejor ejemplo de lo que es obedecer la voluntad del Padre. Él solamente cayó y obedeció. Así que tenemos que silenciar nuestra carne, tenemos que silenciar a veces nuestro corazón y esa voluntad interna. Hay que enmudecerla. ¿Cómo? Bueno, con la palabra de Dios. Es la manera en que se puede enmudecer. Jesús, cuando enmudeció el mar, cuando enmudeció los vientos en la barca, pues lo hizo con la palabra. Calla y enmudece. Así de sencillo. A veces buscamos como que la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dígame, pastor, ¿cuál es la fórmula? Y buscamos aquí, buscamos en otros recursos. ¿Cuál es la fórmula? No. Jesús tan sencillo. Solamente dijo, calla y enmudece. El poder nosotros decir a nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra voluntad, inclusive nuestras emociones, porque también nuestras emociones ahí son una mezcla y yo creo que puede ser hasta una como tipo bomba molotov que si se deja proyectar, cuidado,
Por eso mejor decir con tu palabra, Señor. Como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Por tu palabra, Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que fue bendecido Pedro. Entonces que nosotros podamos callar nuestra voluntad, podamos callar nuestra mente, nuestro corazón y decir, no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y quizá este tema para algunas personas puede ser un poquito complicado. ¿Cómo? O sea, entonces ¿yo qué? Yo no tengo toma de decisiones. Claro que puedes tomar tus decisiones. Claro que uno tiene ese libre albedrío para tomar decisiones. Pero, pues ya la Biblia es clara y mis decisiones no me van a llevar a algo bueno. Hay caminos que para mí podría decir que son correctos, pero su final, pues, su resultado no es tan bueno como la Biblia me describe en Proverbios. Pero en cambio, Salmo 40, el versículo 8, dice que el hacer tu voluntad me ha agradado. Así que, la voluntad de Dios es buena. Ahí está en su palabra. Es absoluta, soberana. Así es la voluntad de Dios. Esta voluntad, la voluntad de Dios, bueno, ahí está en su palabra y no necesita la cooperación del hombre. Es el deseo de Dios para nosotros. El plan determinado de Dios para nosotros. El plan detallado de Dios para cada uno de nosotros. Es la voluntad de Dios. Y es importante aceptar la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Aceptarla porque saber que Él nos ama. Aceptarla porque saber que Él lo hace porque nos ama. ¿Sabes? La Biblia me enseña de hombres que enfrentaron la voluntad de Dios. Uno de ellos que puedo acentuar es Job. Tú puedes leer el libro de Job y qué difícil de verdad la situación que tuvo que atravesar Job. Pero sin embargo, vemos a Job siempre con un corazón muy templado, con un corazón muy centrado en Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Qué tremendas palabras. Perdió todo. Y todavía su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y sin embargo vemos a un hombre que guardó su corazón y guardó su integridad. Y si tú lees todo el pasaje, vemos como los tres amigos, ¿verdad? Tratando de decir, pues, ¿qué hiciste, Job? Por algo te está yendo así, porque esa es la forma de pensar del hombre. Comienzas a pasar algo malo y dicen, pues algo ha de haber hecho. Algo está pagando. Porque decimos, todo se paga en esta vida. Pero hay cosas que el Señor las permite no porque estemos pagando algo. Simplemente porque estamos obedeciendo a andar en su voluntad. Job es uno de esos hombres que podíamos haber dicho tantas cosas de él. Si lo vemos, si hubiera pasado en estos momentos, hubiera dicho, oye, pues este hombre de plano, y como dicen, quizás hasta comúnmente, este hombre está salado. Este hombre pues no le va bien, sale de una y se mete a otra, ¿verdad? Y tantos dichos, sale de Guatemala y entra a Guatepeor, dicen por ahí. Pero no, vemos a un Job centrado, templado en su espíritu, con un temple muy firme. Porque sabes, al final, en los últimos capítulos, él dice, yo sé que mi Redentor vive, y mis ojos lo verán. Y luego menciona, conozco que todo lo puedes. Y ahora mis ojos pueden contemplarte. O sea, mira cómo Job se mantuvo firme, creyendo que era la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿Fue difícil para Job? Sí. Pero Dios al final le recompensó en abundancia. Así que, bueno, es importante que tú puedas hoy el decir, Señor, quiero andar en tu voluntad, no en mis caminos.
¿Sabes? Es fácil decir, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero una vez que entras a tu Getsemaní y dices, ay, 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 es ahí donde se prueba en realidad nuestro corazón. Así que, bueno, podemos hablar tantas cosas de este tema tan importante, pero bueno, vamos a ir terminando el día de hoy, este devocional. Y bueno, espero y pueda ser de bendición estas palabras para ti si estás atravesando un momento difícil y quizá no lo entiendes. Bueno, ve a las Escrituras, ve a la Biblia, acércate a Dios, ora. Sabes, mucha gente ya no va a la Escritura, mucha gente ya no ora, ya no cree en la oración, ya no cree en la palabra. Peor aún, muchos ya dejaron de creer en Dios. Pero sabes, nosotros le conocemos, nosotros hemos visto su mano y creemos que Él es fiel. Y a pesar de las circunstancias o cosas que atravesamos en el año pasado, en el 2020, y quizá cosas que nos dolieron, asuntos que lastimaron nuestro corazón, pero cuando se conoce al Dios de amor, cuando se ha encontrado uno con ese Dios de verdad, uno puede solamente levantar las manos y decir, Señor, gracias, porque hasta el día de hoy tú me sustentaste. Así que medita en esto. Recuerda, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, sabemos. Esa palabra es tan importante porque habla de una comprensión absoluta, un conocimiento cierto, es lo que significa esa palabra en el griego. La palabra sabemos significa comprensión absoluta, conocimiento cierto, conocimiento que se tiene en el presente porque fue aprendido en el pasado. Oh, qué interesante está eso. Porque sabemos. Hay cosas que sabemos, que en el momento no las recordamos y el enemigo viene y nos empieza a taladrar el corazón. Pero ¿sabes? Sabemos. Hemos visto su mano. Tuvimos experiencias donde vimos la fidelidad de Dios. Es ese conocimiento que se tiene en el presente porque fue aprendido en el pasado. Y luego dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Eso significa que Dios entrelaza cosas buenas y malas para bien de nosotros. Cooperan, no solamente las cosas buenas, sino también las no tan buenas. Nos ayudan. Ahora dice que son para bien. Nos ayudan para bien y la palabra bien viene del griego de agatos, que significa bien absoluto, total. Es bien para mí en todos los aspectos. Dios se preocupa no tanto por la situación en la que estamos en el momento, sino también en el carácter que desarrollamos al paso del tiempo. El carácter que estamos desarrollando al paso del tiempo. Entonces ya tiene un poquito más de sentido Romanos 8:28. No dice que todas las cosas son buenas. Escucha, no dice todas las cosas son buenas, dice, sino que todas las cosas ayudan a bien. Pero esto es a los que aman. Fíjate, a los que aman, y habla de una acción constante, continua, a los que aman, no a los que amaron. Porque sabes, muchos tristemente, ¿verdad? Al no entender la voluntad de Dios, creen que Dios solamente estuvo en su prosperidad. Ahí cuando la gente es próspera es que Dios me prosperó, pero cuando viene la escasez, ahí culpamos a todo mundo, inclusive hasta el diablo. Cuando no, Dios es soberano y Dios es mayor que todo, inclusive hasta que el diablo. La Biblia sí dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos conceptos un poquito equivocados en nuestra mente. No, Dios es el que me proveyó y me bendijo y me prosperó, pero también en la necesidad, ahí está Él. Él también me va a ayudar a atravesar ese momento. Él también abre camino aún en medio de la necesidad. ¿Lo voy a atravesar? Sí, pero Él está conmigo. Entonces tenemos que cambiar esos conceptos en nuestra mente. Dice, a los que aman, no en el pasado. Muchos
al no ver la respuesta que querían o que quisieran, ahí dicen, no, pues ya no. Entonces, es a los que aman, esa acción constante. Pero yo un día le amé, pero dejaste de amarle, pero dejaste de seguirle, dejaste de obedecerle, dejaste de confiar en su voluntad. No a los que amaron, sino los que aman. Es importante amar a Dios cada día, poner ese reto en nuestro corazón, poner ese deseo en nuestro corazón, mejor dicho. Amar a Dios. ¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque? Su voluntad. Y caminar con paciencia. Caminar con paciencia. Dios estará en el inicio, Dios estará en medio y Dios estará al final. Cuando nosotros caminamos con paciencia. Cuando confiamos en su voluntad. Así que esto es bien interesante y bueno, hay que meditar en esta palabra, medítala y llévala a tu corazón para que pueda producir el fruto que Dios quiere. Recuerda, si estás atravesando un momento difícil o atravesaste un momento difícil, el año pasado hubo tantas cosas sorpresivas en nuestra vida, para todos, que como te lo mencioné hace un momento, lastimaron. Pero ¿sabes? En el momento no lo entendiste. En el momento te costó trabajo decir, ¿por qué? Estabas pensando, ¿por qué? ¿Por qué me vinieron cosas malas? ¿Por qué? Esa es la mente. La mente a veces nos da cada jugada. Pero si mejor aquietamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra y decir, no. Ahí estuvo Dios. Es su voluntad y es buena. Porque a Dios no se le escapa nada. No podemos decir es que quizá Dios se descuidó y esto no estaba dentro de sus planes. No, recuerde, Él es soberano. Él está en todo asunto de nuestra vida. Así que confiemos en eso y bueno, camina en la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque podemos aprender en tu palabra, Señor, que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Señor, a veces no entendemos, a veces nos cuesta trabajo. A veces, Señor, nuestro corazón se rehúsa, nuestra mente, Señor, se opone, nuestros pensamientos. Pero, Señor, sabemos, porque tu palabra así lo dice, y nosotros hemos abrazado tu palabra como el todo. Y tu palabra enseña que tu voluntad es buena. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que quizá atravesamos cosas difíciles, pero, Señor, tú eres soberano. Tú estás ahí y sigues estando en nuestros asuntos, Señor. Y cualquier asunto que atravesemos, Señor, creemos que tú eres, Señor, que nos lleva por ese camino, porque quieres enseñarnos, mostrarnos tu grandeza. Señor, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron conectados a este devocional. Te pido que les bendigas. Si alguno, Señor, está atravesando un momento difícil, te pido que les sustentes, Señor. Susténtales, fortaléceles. Señor, que tu Espíritu Santo les dé aliento en el corazón. No permitas, Señor, que sus corazones decaigan. No permitas que su ánimo, Señor, decaiga. Te pido, Señor, que puedan salir adelante confiados en que tu voluntad es perfecta, Señor. Y tú nos ayudarás. Tú, Señor, no dejarás al caído. No lo dejarás ahí. Así lo dice tu palabra. No lo dejarás por siempre ahí. Tú lo levantarás. 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Torre fuerte es tu nombre. A ti correrá el justo y será levantado. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La aflicción
Muy bien, pues bueno, gracias por conectarte a esta transmisión que, bueno, fue fuera de tiempo el día de hoy, pero fue de gran bendición el poder compartirte este mensaje y también estar orando, y seguiremos orando, amada iglesia, seguiremos orando por ustedes. Lo hacemos con mucho amor porque les amamos en el amor del Señor, a cada uno de ustedes que se conecten, gracias a Dios. Y bueno, antes de despedirnos, bueno, quiero invitarte a que puedas tú apoyar la obra. Y recuerda, el día de hoy a las 8 de la noche estaremos saliendo a repartir las cobijas y alimento para que puedas tú apoyarnos. Y bueno, si Dios toca tu corazón para que tú aportes, bueno, lo puedes hacer, porque sin duda creo que Dios bendice al dador alegre. Y bueno, ahí en tu pantalla hay un número donde tú puedes hacer una siembra, un depósito, y eso va a ser útil para esta obra que estamos haciendo, y lo vamos a hacer continuamente. Queremos hacerlo una vez al mes, salir a los hospitales. El día de ayer platicaba con un hermano y me decía que él le gustaría ir al Metropolitano. Le dije, pues bueno, con gusto, lo planificamos el próximo mes y vamos todos juntos a extender nuestras manos y a predicar también el Evangelio, porque también lo hacemos, es sembrar la semilla. Así que si tú quieres ser parte, acércate con nuestro hermano Antonio Ramírez, que él es el encargado de este grupo y él está coordinando cada salida. Y bueno, Dios está respaldando ahí la obra, así que ahí está en tu pantalla de tu celular ese número para que puedas tú bendecir la obra. Y bueno, también, si no tuviste la oportunidad de asistir a la iglesia, bueno, también ahí puedes tú depositar tu ofrenda y tu diezmo, que sé que Dios va a proveer y Dios te va a multiplicar la semilla. Y bueno, quiero recordar que el día de mañana tenemos nuestra reunión. Si el día de mañana, ¿hoy qué es? Miércoles. Es que aquí está Víctor, mi hijo, conmigo. El miércoles, es que ando yo vivo feliz, por eso a veces pierdo la noción de los días. Hoy es miércoles. Mañana, jueves, tenemos servicio a las 7 de la noche. Recuerda llegar temprano porque estamos recortando el tiempo por cuestión de lo que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad. Y creemos que van a disminuir el índice de contagios porque seguimos orando. Pero bueno, hay que ser obedientes. Te espero a las 7 de la noche el día de mañana. Y recuerda, nuestra reunión dominical cambia para el sábado a las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde vamos a tener nuestra reunión general, y el domingo solamente vamos a hacer lo que es la reunión en línea, para que puedas acompañarnos juntamente con tu familia el sábado a las 6 de la tarde. Yo creo que se acomoda para todos nosotros, ¿verdad?, el tiempo, y nos vamos a estar juntando, bueno, con los jóvenes, que ellos tenían su reunión a las 6, pero vamos a estar reunidos. Lo vamos a hacer de modo general, para que puedas venir a nuestra reunión. Muy bien, pues gracias a todos los que se conectaron. María Portillo, gracias. Sandra Zulay Maldonado de Colombia, gracias. Esmeralda Martínez, un saludo. ¿Quién más está? Nuestra hermana Verónica Guía, nuestra hermana Xochitl Flores, un saludo también. Andy Treviño, saludos Andy, Dios te bendiga. Nuestro hermano Juan Juárez, Dani Pérez. Y bueno, nuestra hermana Mariana Robles, mandamos un saludo también a Irán. Un abrazo fuerte a nuestro hermano, que creemos que Dios estará haciendo la obra perfecta en él. Nuestra hermana Eduviges González, saludos. Marce Reyes, a Misaret Guerrero, y bueno, Alejandra de Chapa también, que está conectada. Y muy bien, pues bueno, somos despedidos de este devocional. Gracias. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes suscribirte totalmente gratis. Ayúdanos suscribiéndote. Y bueno, síguenos también en las redes sociales. Spotify, @CFA Topo Chico. Y también en Spotify como Minutos que Transforman. Y bueno, yo soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto poder estar contigo en este devocional. Recuerda dejar tu comentario, tu saludo, que voy a responder cada uno de ellos. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana. Bendiciones a todos.
mi pasión y cuánto te anhelo, hambrienta estoy de ti. Que no haya motivos que puedan separarme, cambia mi corazón, oye mi oración, abre hoy los cielos. En todo lugar puedo sentir, veremos tu gloria descender. Se puede escuchar este clamor en la boca de cada nación. Mira mi pasión y cuánto te anhelo, hambriento estoy de ti. Que no haya motivos que puedan separarme, cambia mi corazón, oye mi oración, abre hoy los cielos. Oh Señor, queremos ver tu gloria y que el fuego del cielo caiga aquí. Mira mi pasión y cuánto te anhelo, hambriento estoy de ti. Que no haya motivos que puedan separarme. Síguenos en nuestras redes sociales. Entra a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Centro de Fe Topo Chico.